Bienvenidos a Diálogos en el Colegio, una serie de conversatorios que el Colegio de Sinaloa ha preparado para usted. Esta es una producción de la Dirección de Archivos Históricos y Bibliotecas del Colegio de Sinaloa. En esta oportunidad estaremos platicando con el maestro Joel Santos Ramírez con el tema Los sitios de petrograbados como centros sagrados de la cosmogonía prehispánica de Sinaloa. El maestro Joel Santos es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, obtuvo la maestría en arquitectura por la Universidad Autónoma de Sinaloa y es investigador del Centro INAH Sinaloa desde 2002, coordinando ahí varios proyectos. Es autor de los libros La Iglesia de la Villa de Sinaloa, Arqueología Histórica, en 2004, y en 2014, El Colegio Jesuítico de Sinaloa, Arqueología, Historia y Arquitectura, sobre el establecimiento fundacional de las misiones del noroeste de México. Esto le repito, en 2014. Es coordinador de otros 5 libros al menos sobre Sinaloa y su arqueología. Es director actualmente de proyectos como Las Labradas, Chametla y Cerro de la Máscara, todos por supuesto proyectos arqueológicos en nuestro estado. Maestro Joel Santos, bienvenido y le cedo la palabra al maestro Carlos Azueta. Gracias, Gerardo, y gracias a ti, Joel, una vez más, por haber aceptado nuestra invitación a participar en este que es un nuevo programa que el Colegio de Sinaloa está instrumentando en estos momentos. En los últimos años, a partir de la realización de estudios de prospección en diversas áreas geográficas del estado de Sinaloa, han sido registrados sitios de petrograbados o grabados rupestres no reportados hasta entonces, incrementando con ellos su conocimiento y las posibilidades de interpretarlos. En general, los cerros, agrupamientos y afloramientos rocosos asociados a cuerpos de agua, como parte de un paisaje simbólico, fueron los sitios elegidos por las culturas antiguas de esta región para marcar sus espacios sagrados. Este que es un tema que para Sinaloa no es un tema extraño porque autores quizá no con la disciplina y la formación tuya, Joel, otros desde el amauterismo se acercaron a esta expresión y trataron de interpretarla décadas atrás. Ahora, con todas las armas que te puede dar el análisis y la posibilidad de comparar con otras regiones, me supongo que en este tema tendrás muchas novedades que contarnos a nosotros y al público en general. Nuevamente, bienvenido y tienes la palabra. Muchas gracias, Carlos, por la invitación a esta presentación. Como bien dices, el tema de los petrograbados se han abordado en Sinaloa desde hace mucho tiempo por diferentes personas, y en ese sentido lo que les voy a exponer el día de hoy tiene que ver con un punto de vista que no habíamos anteriormente expuesto de esta manera, porque se requería llevar a cabo mayores estudios en estos lugares, y es importante, pues, primero como una presentación antes de ver las diapositivas, exactamente a qué nos estamos refiriendo. La presencia de petrograbados o sitios de petrograbados es muy común en Sinaloa. De hecho, hoy en día no tenemos un registro total de los sitios que existen. Hemos llevado a cabo estudios en las últimas décadas de los más importantes, como son Las Labradas en primer lugar, Cerro de la Máscara y otros más, con el propósito de llevar a cabo su protección. Pero propiamente llevar a cabo una investigación profunda sobre lo que uno de inmediato, cuando los conoce, quiere uno saber, que es qué culturas lo hicieron, qué significan, cuál es la técnica que se empleó para su talla, que toda vez que sabemos que en una época prehispánica no se empleaba el metal como una herramienta para llevar a cabo estos grabados, y difícilmente hoy en día nos imaginamos llevar a cabo esculpir en piedra sin tener una herramienta de metal. Es prácticamente inconcebible en nuestra actualidad.
Entonces, todo esto tiene también un vínculo, tiene que ver con la temporalidad de los petrograbados, o sea, de qué año exactamente estamos hablando. Entonces, digamos que estas incógnitas se han mantenido como un misterio que a lo largo del tiempo han tenido diversas interpretaciones. Y quienes se han aproximado, nos hemos aproximado a estas interpretaciones, pues tenemos una manera de interpretar e intentar, pues, encontrar las razones o los porqués de la existencia de estas manifestaciones rupestres. En primer lugar, pues, para tener una aproximación lo más fidedigna al universo al que estamos estudiando, pues tenemos que darnos cuenta de dónde se encuentran estos lugares. Obviamente, donde exista la roca, la piedra, es donde vamos a encontrar petrograbados. Y la roca, en esta parte en el territorio sinaloense, pues se encuentra sobre todo en algunos afloramientos, sobre todo en los pies de sierra y ya propiamente en la sierra, y en algunos arroyos y ríos en el estado, en los márgenes, dado el deslave que se presenta por la erosión, es como encontramos el afloramiento de rocas. De igual manera, en la costa, en casos muy mínimos, muy pocos, reducidos, llegamos a encontrar afloramientos rocosos por diversos fenómenos, dadas las características geológicas, la formación que tiene todo el territorio. La mayoría es de origen sedimentario. Muy ocasionalmente hay puntos de origen volcánico. Casualmente las labradas, que es uno de los sitios más importantes, derivan de un evento volcánico, seguramente del terciario cuaternario de una época geológica, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es importante mencionarlo porque la inexistencia prácticamente de rocas en la mayor parte del territorio, por tratarse de una llanura costera, en las zonas de los valles de los ríos, pues nos habla de que no es un material fácil. Tan no lo es que desde la época prehispánica el material ausente en los asentamientos es la piedra. No existieron casas propiamente construidas de piedra, como sucedió en otras regiones habitadas desde la época prehispánica. Los materiales aquí fueron sobre todo perecederos y tuvo que ver mucho el clima también. El clima no permitía, pues obviamente, espacios tan cerrados para vivir propiamente, ¿no? Entonces, aquí encontramos también otro aspecto muy singular e importante, porque todas las culturas mexicanas, sobre todo, aunque sabemos que también en una parte de Centroamérica lo encontramos, se van a caracterizar, o se caracterizaron durante toda la época prehispánica. Esto es, desde que se conformaron ya como poblaciones, el 300 antes de Cristo a la época del contacto y conquista de los españoles en el siglo XVI, en 1521, en 1534-35 para Sinaloa. Durante todo este periodo, sabemos que las culturas, en la parte que más conocemos sobre estas, tiene que ver con sus centros ceremoniales, sus centros sagrados propiamente, y estos se van a distinguir por estar representados por centros, por construcciones ceremoniales sobre montículos, lo que conocemos como pirámides, que es un término inapropiado porque son basamentos donde en la cúspide vamos a encontrar la edificación de un templo. Esta es la manera que encontramos homogénea de alguna forma en todas las culturas acerca de la interpretación que ellos daban a sus centros ceremoniales o la manera en cómo deben de construirse, ¿no? Así, por poner un ejemplo que podamos entender, en el catolicismo nos queda muy claro que la expresión y la representación de esta religión la vamos a encontrar
representada arquitectónicamente en los templos, en las iglesias, y donde exista esta religión y sociedad, con este pensamiento podemos encontrar esta expresión arquitectónica de manera preponderante en su arquitectura, en las ciudades, en los pueblos. Entonces, ¿qué sucede en regiones donde al parecer no encontramos este tipo de expresiones? Bueno, aquí debemos partir de varias situaciones, porque la propuesta y la tesis que les voy a exponer precisamente consiste en concluir que los espacios que hoy en día conocemos como sitios de petrograbados son espacios consagrados o hechos sagrados por las culturas que así determinaron hacerlo por las características que estos sitios van a tener y van a representar para ellos. Y nos vamos a aproximar un poco a esa explicación, a esa interpretación. En primer lugar, pues como les comentaba, mencionar que en Sinaloa vamos a encontrar estos sitios en las zonas de los valles, poco en la planicie costera, en márgenes de algunos ríos y arroyos, y muy escasos en la costa, ¿sí? Pero una constante que vamos a encontrar en todos estos sitios, y esto lo puedo decir a partir de las excavaciones que llevamos a cabo desde hace ya más de 15 años en el estado, pues la mayoría de estos sitios tienen una asociación preeminente con cuerpos de agua. Es decir, invariablemente todos estos sitios donde hallamos petrograbados, hallamos cuerpos de agua. Y los sitios se encuentran en promontorios, porque son afloramientos de roca, obviamente están en un área en la superficie más alta, ¿sí? En algunos casos unas pequeñas, no muy notorios montículos naturales, y en otros casos arriba de cerros, lo cual queda más patente su importancia y su significado. Y en casos, digamos, no con la prominencia con la forma de un cerro, pero sí con el elemento rocoso asociado con los cuerpos de agua, pues es como les comentaba, Las Labradas es uno de estos sitios que también tiene esta representación. Y ahorita lo vamos a ver en detalle. Bien, ahora, quienes nos hemos aproximado al estudio de los petroglifos, que ese es el término por el cual es conocido en la región, petrograbados más técnicos desde el punto de vista arqueológico, o manifestaciones rupestres, una clasificación más reciente que abarca pues, prácticamente no solamente al arte en piedra, sino también a la pintura y a otras expresiones, ¿no? Entonces, nos encontramos como desde finales del siglo XIX, cuando se comienzan a observar esos lugares y existe el interés por parte de algunas personas connotadas, obviamente con una gran cultura, y que creyeron encontrar en estos sitios una explicación de algo que desconocíamos, porque pues toda la cultura que hemos desarrollado desde entonces está asociado con el mundo occidental completamente. Hemos perdido desde hace 500 años que se llevó a cabo el contacto, pues esa relación, sobre todo en el pensamiento, en ese mundo prehispánico, pues que es prácticamente desconocido para todos nosotros, pero que podemos apreciar a través de sus manifestaciones, a través de sus representaciones. Entonces nos encontramos, por ejemplo, en una primera explicación que, muy erudita, debo decirlo, que hizo Eustaquio Buelna, cuando encuentra en estos sitios, los quiere ver como testimonios de lo que fue la peregrinación azteca a Onáhuac, de acuerdo con las fuentes, de acuerdo con la mitología mexica propiamente. Esto lo hace a través de una serie de conjeturas y de asociaciones que para él son demostrativas de que la peregrinación se llevó a cabo y tuvo que ser la región
no propiamente en Sinaloa, pero sí toda esta región, un lugar de paso de aquella migración o peregrinación que se dio desde un lugar mítico que los mexicas describían como Aztlán, hacia la ciudad que fundaron, que fue Tenochtitlan. Entonces, el término Aztlán con el término Aztatlán, por ejemplo, hay una asociación, y Eustachio-Buelna la detectó y empezó a hacer una interpretación y encontró como una evidencia los grabados rupestres. Esa es una interpretación que más adelante pues nos damos cuenta que no es posible que pueda demostrar nada, que jugó mucho una buena intención, mucho la imaginación, pero en realidad era muy difícil el explicar a través de los petrograbados un hecho histórico que ocurrió muy seguramente después, mucho tiempo después de que hayan existido los petrograbados, cuya existencia era mucho anterior, ¿no? Pues es una explicación. Después vamos a encontrar a finales de este mismo siglo lo que Howard, quien fue el primero en reportar a las labradas en 1891, por ahí, quien habla o las interpreta como la emigración, una emigración asiática, particularmente japonesa, encontrando a los petroglifos como representando una escritura correspondiente a la cultura japonesa, lo cual cuando dio a conocer su trabajo fue desmentido por los propios especialistas japoneses, que dijeron que evidentemente no había ningún tipo de relación con esta cultura. Pero es una interpretación que él aporta en ese entonces. Y después vamos a encontrar más ideas, el tratar de interpretar al arte rupestre como una forma primitiva o una escritura antigua que nos regrese, digamos, a la primera infancia de la humanidad, ¿no? Creyendo que los petrograbados pues no representan más que lo que un niño o un infante puede producir a través de su imaginación. Esa es una interpretación, pues, sinceramente muy simplista, que parte de argumentos que no pueden corresponder de ninguna manera a lo que eso significa, ¿no? Y después nos vamos a encontrar ya en el siglo XX, con otros especialistas que comienzan a abordar, no con mayor seriedad porque no tuvieron esa oportunidad, pero sí dieron unos esbozos acerca de lo que los grabados podrían significar. En aquel congreso de historia que se hizo en Culiacán en los años 50, estuvo por esta región Antonio Pompa, quien como historiador, al conocer los grabados rupestres de la región del Piaxtla, él inmediatamente se dio cuenta que posiblemente estos podrían representar lo que él llamó una ideografía rupestre. Y así fue como fue el título de su primer y único artículo que hizo sobre la región en relación a estos petrograbados. Pero lo importante del texto de Antonio Pompa fue que motivó el interés de otras personas a estudiar estos sitios. Y ya en los años 70, finales de los 70, 80, podemos encontrar los trabajos de Gonzalo Ortiz de Zárate, los petroglifos de Sinaloa, y de Pablo Lizárraga Aramburu, de Nombres y Piedras de Sinaloa, donde son ya el interés de llevar a cabo el registro de estos sitios con el propósito de investigarlos, sin ellos ser especialistas. Son aficionados, pero tampoco se arriesgan a hacer interpretaciones. Entonces, finalmente, pues pasó todo el siglo XX sin tener un asomo de un posible significado de estos sitios. Y es precisamente en estos últimos años que nos hemos dado la tarea, sobre todo a partir del proyecto arqueológico Las Labradas, desde el 2009, que estamos llevando a cabo temporadas constantes en esos sitios, y en los cuales lo que hemos encontrado a partir de una propuesta de investigación, porque aquí es importante señalar que inicialmente estos sitios nosotros decidimos no estudiarlos únicamente por los grabados que están representados en las rocas,
sino por la región donde se encuentran y los contextos, todo lo que nos puede significar. Esto es, en el caso, por ejemplo, de las labradas, damos por hecho que quienes hicieron estos grabados, pues no vivieron en la playa, no vivieron en la costa, porque no hay manera de vivir ahí, toda vez que no hay agua dulce. Por lo tanto, tendrían que haber vivido estas personas cerca del arroyo inmediato, que es el arroyo de la Chicayota, que se encuentra a 1 kilómetro aproximadamente hacia el sur del sitio de las Labradas. Por lo tanto, era importante llevar a cabo recorridos en estos lugares donde hubiese cuerpos de agua para encontrar los asentamientos de esas antiguas culturas. Por otro lado, inmediatamente algo que nos parecía muy importante registrar era pues exactamente de qué representaciones estamos hablando. A primera vista son representaciones geométricas, hay representaciones antropomorfas, isomorfas, entre otras más, pero habría que tener claridad sobre, a nivel cuantitativo, exactamente cuáles son las mayores representaciones y qué diversidad y variantes había sobre estas. Y bueno, fue así, registramos 700 grabados en las labradas y observamos que una gran mayoría tenía que ver con las representaciones de humanas o antropomorfos, que observamos después en otros sitios más que esta es una constante. La representación humana es muy importante en todo lo que tiene que ver con la cosmogonía de estas culturas, en su interpretación propiamente del mundo y de la relación de ellos con este propio mundo y con la naturaleza en general. Eso es lo que vamos a estar encontrando. Ahora también partimos de la idea de que lo que estaba representado en estas piedras, pues no hablaban de ningún tipo de, si no había ninguna fecha o ningún marcador, sino nos estábamos aproximando o estábamos observando representaciones en su estado, uno de los estados, digamos, más primigenios, más originarios de las representaciones rupestres o humanas, porque debemos recordar que el arte en piedra propiamente, lo que es el arte rupestre, pues es la primera representación humana o manifestación humana que encontramos en todo el mundo. La humanidad se expresó primero a través de la talla en piedra y la pintura en abrigos o cuevas. Por lo tanto, es en ese sentido de lo más, digamos, el patrón que encontramos es constante, no solamente en todo el territorio de Sinaloa, sino que también tiene correspondencia con otras partes del mundo, donde encontramos elementos o símbolos geométricos que pues precisamente nos están indicando ese arte primigenio, es decir, el empleo del círculo, la espiral, todos los elementos geométricos simples, por llamarlos así también, los vamos a encontrar en las etapas más tempranas de la humanidad. Las dobles espirales, los círculos concéntricos, son las representaciones más antiguas y lo que encontramos aquí no son la excepción. También se hallan esas representaciones en todo el arte rupestre. Como les decía, iniciamos con las labradas, pero conforme hemos investigado otros sitios, nos damos cuenta que se trató de una tradición que se manifestó prácticamente en todo el territorio de lo que hoy es Sinaloa, pero también llegó hasta el sur de Sonora y hasta el norte de Nayarit. Fue muy amplia y eso nos habla del movimiento constante que hubo de grupos en épocas muy antiguas y durante mucho tiempo, y que estos grupos compartieron una forma de pensar, una cosmogonía que representaron en estos lugares rocosos y los cuales pues en este momento estamos investigando y tratando de interpretar. Es decir, nos encontramos en todos estos sitios ante representaciones de figuras que son símbolos.
Son símbolos que nosotros nunca vamos a poder encontrar una explicación real porque no conocemos su código, no sabemos lo que quisieron representar. Pero como son símbolos, finalmente, los símbolos no tienen una explicación completamente descriptiva, más bien aluden siempre que deben ser comprendidos para ser entendidos, no ser completamente explicados, porque el entendimiento y comprensión de estos símbolos pues dependerá de los conocimientos del propio observador. Es muy difícil tratar de hacer comprender una imagen si quien lo está escuchando a uno no tiene los conocimientos para tener esa aproximación. Esa es, digamos que, una parte esencial de los símbolos. Y por eso precisamente fueron eficaces en la transmisión de esos conocimientos. Entonces, ante esto, pues nos vamos dando cuenta que, como les comentaba, las representaciones humanas, y ahora sí podemos pasar a las transparencias, para ir viendo que, como les comentaba, en el mundo prehispánico vamos a encontrar que la representación de los cerros cobran una importancia mayor porque los cerros van a representar lo que en los símbolos de muchas culturas antiguas se entendía también como la montaña. La montaña como el lugar más alto, el lugar donde el mundo terrestre va a tener contacto con ese mundo celeste. Porque finalmente la montaña o el punto más alto pues indicaba un punto alto, un centro en el cual se daba esta relación o este contacto entre lo terrenal con el mundo celestial. Lo vamos a encontrar en muchas culturas caracterizado, pero lo vamos a encontrar fundamentalmente en las culturas mexicanas. Las pirámides, los templos que estaban en la cúspide de los montículos, pues estaban representando ese alcance o ese contacto en el que se tenía de un mundo terrenal hacia otro celestial. Y por lo tanto, esos lugares eran entendidos como centros propiamente sagrados. Estos cerros que nosotros conocemos, por ejemplo, en la cultura mexica, los Altepetl, que determinan sobre todo una parte de organización social y política en el mundo prehispánico. El significado de Altepetl tiene que ver con el cerro y el agua al interior de los cerros. El cerro y el agua son indisolubles desde este punto de vista, que tienen un simbolismo en el mundo prehispánico, bueno, con los náhuatl, pero también lo podemos encontrar igual en los sitios que estamos registrando en Sinaloa, porque les mencionaba que vamos a encontrar esta asociación de sitios de petrograbados con cuerpos de agua profundamente relacionados. La siguiente. Bien, esta es una distribución de algunos de los sitios de grabados rupestres que encontramos en el estado. Vamos a hacer un recorrido de sur a norte, observando estos sitios, y les vamos a ir explicando las características que esos están teniendo, no completamente, sino a nivel de sus generalidades, pero sobre todo señalando lo que desde la perspectiva de esta presentación es lo más importante demostrar, que estos centros o estos sitios tienen una connotación sagrada en función de que fueron espacios simbolizados por las propias culturas que así lo determinaron, los convirtieron en sagrados por lo que significaba propiamente el espacio y por lo que ellos tenían que representar en el espacio, y por lo que esas culturas a su vez también tenían como
propósito, digamos que era parte de su papel en su propia cosmogonía, la representación de estos lugares para representar su pensamiento propiamente. Les comentaba que para eso también nos debe quedar muy claro, la siguiente por favor, que esas culturas, estos lugares representan una cosmogonía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estamos diciendo ya que lo que estamos encontrando en estos sitios es una representación o una forma de ver el universo. Eso es lo que representa, lo que significa la palabra cosmogonía, una forma, una particularidad de entender el universo. El universo de un habitante o de un individuo de una época que no es la actual, en la cual, si nos remontamos a lo que más conocemos de las culturas prehispánicas, pues encontramos esa asociación de todos los individuos ligados profundamente con sus espacios de vida. Es decir, en el mundo antiguo, todo tenía un significado, todo era un símbolo y todo era sagrado. Así es como lo encontramos en el mundo antiguo en general, pero en las culturas prehispánicas nos queda muy claro porque si profundizamos, si ustedes tienen esa oportunidad de estudiar todas las manifestaciones en las culturas antiguas mexicanas, todo es sagrado, desde el cuerpo mismo, la forma de vestir. Por eso vamos a encontrar en los individuos una representación de todo, sus atavíos, sus tatuajes, sus pinturas, sus formas de vestir, todo lo que portaban tenía un simbolismo que ellos entendían en función de su propia cultura, de su propia cosmogonía. Y en ese sentido es como debemos de entender estos lugares como sitios que representan la cosmogonía de una cultura, y creemos haber encontrado unas de sus partes esenciales que pueden dar lugar a explicarlas. No estamos diciendo que encontramos la explicación completa, pero sí nos parece que podemos dar ya unos primeros pasos para entender a lo que nos estamos enfrentando en esos estudios. Bueno, vamos a iniciar con algunos sitios que encontramos no hace mucho tiempo en las márgenes del río Baluarte y que le hemos llamado la tradición del río Baluarte. Este mapa se hizo con motivo de la presa Santa María y es precisamente en esta región donde hicimos recorridos, ya en una zona donde es propiamente serrana y donde vamos a encontrar esas manifestaciones que, pues, les digo sinceramente, es la primera vez que las vamos a conocer. No habían sido registradas porque son lugares de difícil acceso y la gente que las conocía, pues obviamente no les daba mayor importancia. Y bueno, fue hace algunos años que pudimos entrar a toda esta zona y registrar algunos de estos sitios. La siguiente. Este es uno que ya habíamos publicado antes y que es una piedra, básicamente. Hay varios petrograbados, pero aquí encontramos la representación más importante, que es lo que nosotros denominamos como un antropomorfo. Esto es una representación humana, no con la idea de representación que tenemos nosotros naturistas de lo que es un cuerpo humano, pero sí con sus elementos más importantes, su cuerpo, sus piernas, sus brazos, su cara, cabeza y eventualmente también su cabello. Aquí vamos a hacer el siguiente planteamiento. En esta cosmogonía, el centro de este microcosmos es propiamente el hombre, son los seres humanos. Es decir, dentro de todos los símbolos que vamos a encontrar, la representación humana es la central, es la más importante, es el centro de este microcosmos representado en las rocas.
lo vamos a encontrar prácticamente en todas partes. ¿Por qué? Porque las propias imágenes nos lo van a estar señalando. El elemento más importante, por ejemplo, de esta roca es un petrograbado, es una figura aparentemente humana, en cuyo centro vemos que nace o surge de un elemento geométrico de círculos concéntricos que se encuentran a la altura del estómago. Es de donde surge el cuerpo, la cabeza y también los brazos. Y la forma en cómo tiene ahí constituida el pie, los pies, por ejemplo, es extrañísima la manera, porque no son unos pies, digamos, propiamente con características humanas, más bien parecen de ave o de animal. La representación de las extremidades de pies y manos, difícilmente vamos a encontrar los 5 dedos representados, ni en pies ni en manos, vamos a encontrar regularmente 3. ¿Sí? La característica de este petrograbado y de la tradición que encontramos en la región del Baluarte va a consistir en que las representaciones antropomorfas van a tener añadidos a estos elementos las representaciones de astas, que suponemos son de venado. Estos son cuernos de venado, que solamente lo vamos a encontrar particularmente en el sur del estado, en esta zona, porque ya desaparece, entre más nos vayamos aproximando al centro, van a ir desapareciendo estos elementos. Ahora, el individuo, además de astas, tiene las representaciones de sus ojos y de su boca, lo que parecen sus brazos, llevando en las manos algún tipo de elementos, posiblemente lanzas, ¿sí? Y vamos a encontrar siempre junto a estos individuos las representaciones, en este caso, de una espiral, que se puede apreciar ahí también. La siguiente, este es en Santa María, este es otro petrograbado, igual de esta misma tradición. Y vamos a encontrar también, el elemento central es una representación antropomorfa, con astas igual, y vamos a encontrar la representación de la cabeza, los ojos, el cuerpo. Aquí no están los pies, están los brazos sosteniendo también otros elementos, y alrededor vamos a encontrar círculos concéntricos, espirales, rostros, etc. La siguiente. No voy a detallar mucho porque ello exigiría ver bastantes detalles, que es muy difícil explicarlos todos en su conjunto. Aquí, este es otro, está en la cofradía, y aquí encontramos rostros, que también es otra característica de los petrograbados en la entidad, donde si no encontramos los cuerpos completos, encontramos las representaciones de rostros humanos definidos por la circunferencia de su cabeza, por sus ojos, por su boca, y en este caso emergiendo del petroglifo central. De hecho, de los dos van a emerger en una figura, en la primera lo que parece un círculo con rayos, que podría ser un sol, y en la siguiente, mejor definida, círculos concéntricos de gran tamaño, que superan el tamaño de la cabeza, y que al final pues parece tener también cuernos, que puede ser la misma representación de las astas de venado. La siguiente. Cerro Blanco, siguiendo también por esta zona del río Baluarte, encontramos en un acantilado estas representaciones. Aquí de nuevo los antropomorfos, es decir, en esta cosmogonía, en este microcosmos, vamos a encontrar como arquetipo la representación humana. Regularmente, si está representada en cuerpo entero, está de pie, en una posición extática, quieta, con los brazos extendidos hacia arriba, con los cabellos también de punta. Esto es significativo porque los cabellos, en este caso, significarían propiamente los rayos del sol, lo cual nos permite identificar a cada una de esas imágenes con estas características o atributos solares, que lo vamos a encontrar
prácticamente también en todas estas representaciones. En la parte superior encontramos no todo el individuo con el cuerpo, pero sí los brazos extendidos hacia arriba, la cabeza, la cara definida, con ojos y boca, los rayos de su cabello, y en la parte inferior, pues un cuerpo humano estilizado, también con los brazos hacia arriba, pero emergiendo de una espiral. Nuevamente, un símbolo que se vuelve a aparecer, un elemento geométrico asociado a un antropomorfo, donde o el elemento geométrico se encuentra al centro del individuo, o bien el individuo emerge de este elemento geométrico. El siguiente. Bueno, nos aproximamos rápidamente unos kilómetros más arriba hacia el área que nosotros hemos estudiado mejor, en la región de la tradición costera en Las Labradas, la siguiente. Y pues, si no conocen este sitio, esta es una foto aérea que nos muestra el agrupamiento de rocas que se encuentra en contacto con el mar en la costa. Este agrupamiento de rocas tiene un origen volcánico, una erupción o un evento volcánico que existió y que propició que toda la lava llegara hasta el océano, y gran parte obviamente se sumergió, y una pequeña franja de unos 400 metros, que es lo que mide de largo la extensión del agrupamiento, es lo que conocemos como Las Labradas, y es la que fue aprovechada por la cultura que se asentó en este lugar, más o menos, con una temporalidad que nosotros situamos desde épocas muy tempranas en el arcaico, pero que tuvo una mayor presencia por ahí de los años 700 al 1200 después de Cristo. Arcaico me refiero a que hemos encontrado presencias de ocupaciones en esta región que datan del 3000, 4000 antes de Cristo. Es decir, es un lugar que tiene presencias muy antiguas, pero no identificadas por sus manifestaciones rupestres, sino por la elaboración de una industria lítica, evidentemente una tecnología que está bien clasificada y que se conoce como arcaica. El siguiente. Un poco el sitio, la distribución, las curvas de nivel, los puntos color violeta que aparecen en los dos mapas, pues muestra la distribución de los grabados rupestres. La siguiente. Una vista de la roca volcánica, el basalto, lava, donde pues se conservan aún en buen estado la mayoría de petrograbados que fueron ahí tallados. La siguiente. Bueno, vamos a observar algunos de los 700, algunos de los más significativos. Un primer conjunto, que es el conjunto de el círculo concéntrico y las zorras, porque aquí vamos a encontrar representaciones animales muy pocas. Esas son las pocas que hay, representaciones de pequeños mamíferos, de unos zorros y de un felino, el único que hemos registrado en un petrograbado. Y todo esto pues lo vamos a encontrar como parte de otras representaciones en las cuales estas figuras pues digamos que representan las formas animadas en lo que corresponde a este microcosmos, esta cosmogonía que fue concebida, que fue representada en todas estas rocas. El siguiente. De nueva cuenta, la presencia de antropomorfos, las representaciones de un individuo claramente relacionado con el Sol, donde se aprecia la extensión de sus brazos hacia el astro solar, y en la parte de la fotografía más grande que se aprecia, hay algunos individuos también en una posición con los brazos abiertos extendidos, los cabellos parados en punta, en una posición poniente, justamente donde se oculta por las tardes el sol. La siguiente. Y el estado de conservación es muy bueno, ¿no? Para pensar en los afloramientos que están sometidos a la erosión de las mareas. Por supuesto, es admirable cómo
a pesar de los cientos de años que tienen ya esos petrograbados, aún se conservan en buen estado, con una erosión natural. Y bueno, aquí hay que decir que el riesgo principal con el que se han enfrentado ha sido el contacto humano, es lo que más los ha dañado, pero lo que corresponde a lo natural se conservan bien, considerando además que esta es una zona de ciclones que es muy afectada en diversas épocas cuando eso se presenta en la costa, ¿no? Claro. Y aquí vamos a encontrar otras variantes de antropomorfos. Este es muy singular, el reptil antropomorfo, porque damos por hecho que este individuo pues tiene una cola de reptil, lo cual es muy extraño, pero lo vamos a encontrar en otro petrograbado igual, y con las investigaciones que hemos hecho, resulta que este es un petrograbado que lo hemos encontrado, está representado en otras partes, tanto de México y en Centroamérica. No hay una relación demostrable, pero se da mucho la representación de personajes con cola de lagarto y cuerpo humano. Esa es una característica que vamos a encontrar aquí en las labradas. Y bien, en otra de las fotografías importantes que tenemos aquí es la de lo que parece una representación femenina, y esto lo determina porque en su cuerpo encontramos lo que parece ser la representación de senos, la cara definida por los ojos y la boca, y los cabellos, que son los característicos en estos petrograbados, que como les decía, pues tienen una relación o una identificación con el aspecto solar. Y las representaciones de huellas humanas, que es otra representación rupestre que vamos a encontrar en todo este extenso arte rupestre que se halla no solamente aquí, sino en todo el mundo. La siguiente. Otros más de los petrograbados, los rostros, las representaciones de aves. La siguiente, vamos a pasarlo un poco rápido. Es también para que conozcan ese sitio, quienes no lo han visitado. Y nos vamos a encontrar con uno de los conjuntos, el más sobresaliente, porque vamos a encontrar un símbolo muy relevante, que es el de la doble espiral emplumada, como nosotros la llamamos así, y es la roca donde se haya representado una doble espiral con una serie de elementos en su entorno, que nosotros le hemos llamado doble espiral emplumada porque la imagen central es una doble espiral y los otros elementos pues parecen salir de este, ¿no? Pero también hay la asociación de un rostro que está ahí frente, que es cenital, es decir, está viendo hacia el cielo. Se aprecian los ojos, la nariz, la boca, una representación única en el arte de grabados rupestres. Las labradas tiene similitud obviamente con los grabados del resto, pero tiene otras características muy aparte, ¿no? Pero aquí el que les quería yo mostrar es la representación humana de este personaje que está de pie, que es un antropomorfo. Es el más grande que encontramos en las labradas en cuanto a tamaño. Se observa de pie, se observa con los brazos abiertos, también extendidos. Se aprecian los ojos, la nariz, la boca, y a él se le ven no son las orejas, son las orejeras, porque estos personajes eran representados no por sus orejas naturales, sino por las orejeras que portaban. Y sus cabellos, nuevamente el elemento de los cabellos con su identidad o identificación solar, pero aparte de esto vamos a encontrar asociado a este petrograbado un escudo con características solares, los círculos concéntricos, que nos vuelven a señalar esta parte central. No lo perdamos de vista. La parte central de esta cosmogonía es la representación humana, asumiendo que el hombre, en esa cosmovisión, era el centro de ese microcosmos del que estamos hablando. Ellos son la parte más importante, y el resto vienen a ser la parte de elementos que animan a este microcosmos. Pero el ser humano, por tener una identidad divina, es decir,
acuérdense que nosotros partimos de la evolución humana a partir del siglo XX con las interpretaciones que se generan con Darwin. Pero anterior al siglo XX, todas las interpretaciones, todos, básicamente, sobre todo en las religiones, la ascendencia y descendencia es divina de parte de todos los hombres. Y en las culturas antiguas esto era muy claro, es decir, el ser humano no era, o el hombre, no era más que descendiente, no puede ser descendiente de nadie más que de la divinidad. Por lo tanto, como representante de esta divinidad, era el centro y era quien en estas representaciones y en esta cosmogonía se encontraba siempre representado y siempre señalando que era el centro, ¿sí? Y ese tipo de recordatorio es la razón por la cual vamos a encontrarlo en todos estos sitios. Porque al final todos estos sitios fueron sagrados, el hombre o los personajes, las culturas, los convirtieron en sagrados para recordarse a sí mismos lo que son. Todos estos lugares van a recordarle a esta cultura cuáles eran sus designios y la razón y su lugar que ellos tenían en este microcosmos. Claro, un microcosmos que tenía una correspondencia con un macrocosmos. En las labradas, pues está muy bien representado porque tenemos el mar, tenemos el cielo. Es decir, las labradas propiamente, este lugar es en cierta forma paradisíaco, dadas sus características naturales. No fue para nada extraño ni raro que haya sido elegido para convertirse en un lugar relevante, importante, significado, simbolizado por esta cultura. La siguiente. Nuevamente, podemos encontrar otros, reiteradamente, la expresión humana o de personajes en los petrograbados. En la parte superior, ese dibujo que muestra la unión de dos cabezas, dos cuerpos humanos, es pues complejo, difícil de entender, pero pues también nos habla de que aquí encontramos representaciones no simples como parecerían ser todos los demás petrograbados. El otro personaje que tiene también cuerpo de reptil, que parece tener cuernos y que parece tener en sus brazos alguna especie de bastón o de cetro, mejor dicho, ¿sí? Y que evidentemente fue destruido. Esto sí alguien lo encontró, que estaba en desacuerdo completamente con su significado y quiso destruirlo, y lamentablemente lo encontramos así. No podemos conocerlo completamente. La siguiente, por favor. Un poco para que en términos estadísticos tengamos idea de la importancia que tienen los antropomorfos en este universo rupestre. La mayor parte de las representaciones, evidentemente, pues son geométricas, porque en los geométricos vamos a encontrar círculos, líneas, puntos. Pero en segundo lugar, las representaciones de antropomorfos nos marcan la preeminencia que van a tener estas representaciones y que de hecho son los más importantes y mejor elaborados en todas las expresiones rupestres de las labradas. La siguiente. Uno de los sitios que hemos explorado, la flor del océano. La siguiente, por favor. Y en esta misma zona, en Loma del Mar, un poco al sur, y ya estamos justo en la frontera del municipio de Mazatlán con San Ignacio. En la playa se encuentra este acantilado, donde también encontramos representaciones rupestres de rostros y de espirales. ¿Sí? ¿Este es un sitio que ya estaba registrado anteriormente? ¿O? No se lo registramos a partir del proyecto de las labradas en 2010-2011. Sí. Y ahí está, como seguramente tenemos muchísimos en todo el estado. Sí. La siguiente. Bueno, estos son ya más al norte de las labradas, ya estamos en
en Elota, en el río Elota. Cerca de la cruz está un sitio muy interesante, junto al río, que es el de Bellavista. Está muy interesante, abandonado lamentablemente. Y hay otro más hacia el interior, en el Limoncito, que es verdaderamente interesante, porque son representaciones de rostros, donde de la parte arriba de la cabeza emergen representaciones solares con formas diversas, pero es lo que están saliendo, emergiendo de esos petrograbados. Esos dos petrograbados los acabo de registrar, acabo de ir hace un mes al Limoncito. Llama la atención que es roca volcánica también, igual que las labradas, este afloramiento que se encuentra en este lugar. El siguiente. Y bueno, hacia Cozalá, parece que nos encontramos ya, más hacia la sierra, cerca del río, la Piedra del Rayo le llaman a este lugar. Igual vamos a encontrar geométricos, pues señalándonos que aquí hubo presencia también de esta cultura que se manifestaba o configuraba su universo, su presencia a través de la manifestación de grabados en zonas que ellos consideraban importantes porque eran lugares pétreos y porque también había una relación con el agua. El siguiente. Tacuchamona. Ya nos estamos acercando a Culiacán. Aquí, en esta región hay muchos petrograbados. Este es el que es más accesible y fácil de registrar. Nos falta trabajarlo mucho. Aquí lo que puedo mencionar es que nuevamente nos encontramos en un promontorio cuyo origen son un afloramiento rocoso, pero es muy evidente que es un punto alto. Si estamos en la punta de un pequeño cerro, y en ese pequeño cerro vamos a encontrar estas expresiones geométricas. No encontramos representaciones humanas aquí. Uno de los pocos sitios donde no hay representaciones humanas, todas son geométricas, pero encontramos mucho el elemento de lo que nosotros llamamos los cartuchos, estos rectángulos que en su interior tienen diversas imágenes, cruces. También encontramos dobles espirales y la espiral propiamente y los círculos concéntricos. Aquí la representación es geométrica, pero es mucho más compleja que todo lo que hemos visto antes. Sí, este lugar es geométrico. Eso nos puede también señalar la antigüedad, ¿no? Porque es muy posible que los más abstractos, los más geométricos, pueden ser más antiguos. Es de lo cual yo parto en mis interpretaciones, ¿no? Y este sí está de hecho en un lugar muy, muy interesante, pero al igual que todos los casos, en las partes bajas nace o hay una parte donde un pequeño afluente o riachuelo que alimenta lo que es el arroyo de Tacuchamona. Es decir, estamos en la parte alta del arroyo de Tacuchamona que llega al pueblo actual de Tacuchamona, donde también hay petrograbados, ¿sí? Encontramos esta asociación nuevamente, ¿no? La siguiente. Zonas completamente vírgenes en cuanto a investigación. Como verán, en la foto inferior, abajo, izquierda, derecha, no sé desde qué punto de vista lo ven ustedes, un montículo, igual un afloramiento rocoso, que fue aprovechado para grabar algunos petrograbados, pero aquí nos encontramos de nueva cuenta como petrograbado central, al que pues las personas quienes hacían definido este lugar le llamaron el rey, porque seguramente encontraron una asociación de un personaje con una corona, y es una denominación pues bien lograda, porque en realidad volvemos a encontrar de nueva cuenta el elemento, la representación humana, esbozada, muy estilizada, porque solamente encontramos líneas en cuanto al cuerpo, todo el torso, los pies, los brazos, la cabeza propiamente.
sí, en la parte cercana a uno de los brazos, un círculo, un pequeño círculo que parece ser una espiral, pero llama la atención que en la parte superior vamos a encontrar círculos concéntricos muy bien definidos, ¿sí? Y lo que parece también emanar o irradiar hasta cierto punto fuego, ¿sí? Encontramos esa relación también. Nuevamente, la marca de que se trata de un centro, ¿sí? Toda la geometría nos va a estar reiteradamente señalando que son centros, porque el propio círculo con el punto al centro es lo que nos está señalando. Los círculos concéntricos irradian de un punto, de un origen que es el centro, es el eje de ese círculo. Y así lo vamos a ir encontrando como un elemento simbólico en todos estos lugares. La siguiente. También es un lugar que falta mucho por investigar. Otro, todos. Si nos sobran sitios, no sé por qué los arqueólogos se van hacia las pirámides. Son muy aburridas, ya están todas destruidas, ¿no? Sí. Y además cuesta muy caro reconstruirlas. Y aquí encontramos otro sitio maravilloso, que aquí tenemos destrucción, grafitis recientes, ¿no? Pero las fotos antiguas que registró Zárate, pues nos muestran de nuevo la presencia de cartuchos, con esas representaciones solares. Si arriba, en la parte superior central del cartucho, sale un sol. Los flecos, que como los cabellos también representan esos rayos del sol. Y la parte animada, muchos animales, que en el arte rupestre de Culiacán lo encontramos con mayor presencia que en otros lugares. Y aquí hay un elemento muy interesante, que es esa doble cruz, que es un petrograbado que encontramos en muchas partes, no nada más en Sinaloa, que es muy interesante, ¿no? Y lamentablemente aquí, yo no conozco este sitio, no he ido, mandé alguna vez a uno de nuestros arqueólogos, pero ya está muy vandalizado, pero seguramente estudiando la profundidad vamos a encontrar en los antropomorfos también esta representación central del simbolismo del centro. El siguiente. Bueno, este sitio que tampoco hemos estudiado, pero es el más antiguo registrado en la zona de Nabolato, Culiacán. Este mapa ya es muy antiguo ya. La piedra pintada se le conoce, el tecomate. Es un sitio que lamentablemente va a desaparecer, está en una situación de erosión muy constante y además la presencia de asentamientos humanos ahí es... la presencia humana es muy numerosa, ya le causa un daño y es un lugar difícil de proteger por la forma, por cómo está. Es que todos los petrograbados son cenitales, están en una parte, no propiamente en una pared, sino en un piso, ¿sí? Entonces no ayuda a su conservación en lo absoluto, pero bien, lo que hemos registrado, por ejemplo, y lo que llama la atención, aquí vemos la figura central, es un antropomorfo igual, no sé si se aprecia ahí, está en la foto superior en la esquina, sí, y el dibujo está en la parte central. Igual, es un individuo con los brazos extendidos hacia arriba, ¿no? Un poco doblados sus piernas, ¿sí? Lo cual, pues, dio una interpretación de hace muchos años, con mucha imaginación. Alguien dijo que era una mujer en parto y que inclusive Huitzilopochtli nació de esta representación, o esta representación es el testimonio del nacimiento de Huitzilopochtli, ¿no? Pues lo cual, sinceramente, hay que tener mucha imaginación para ver algo así. Sí. No tiene ningún tipo de asociación, pero observamos en todos los petrograbados, de nueva cuenta, la parte geométrica, espirales, doble espiral, el sol, representaciones de improntas de pies humanos, ¿sí? Esto es algo muy reiterativo en este arte. La siguiente. Y esto fue el año pasado en Jacobito, en la presa. Resulta que bajó el nivel de la presa y permitió conocer este sitio. Nos notificaron y pues acudimos inmediatamente a registrarlo. Tuvimos que viajar en lancha para llegar a este lugar y nos encontramos con este sitio.
Sí, también representaciones geométricas. Hay lo que parece una representación antropomorfa en el petrograbado que está al centro, donde se aprecia lo que es una pierna con los dedos de un pie, pero pueden ser de una representación humana o de un animal. No se aprecia, ya está muy borrado el petrograbado, pero de nueva cuenta encontramos una representación pues diferente a las que hemos visto antes, pero es un cartucho rectángulo con flecos en la parte inferior, y los que están muy bien definidos pues es esa espiral y es esa otra espiral y otro elemento rectangular que hallamos también en este lugar. Y bueno, pues sobra decir la relación que tuvo con el agua este lugar. Ahí es evidente. Estaba bajo el agua. Estaba bajo el agua, sí. Sí, estaba, o regularmente está la mayor parte del tiempo. Sí, por la presa. Sí. Así hay otros lugares, ¿eh? Uh-huh. Siguiente. Esto es hacia Sinaloa de Leiva, el arroyo del Mezquique, donde son pocos los petrograbados que hay acá, pero pues también ahí vemos la intención de una representación humana, muy estilizada en cuanto al cuerpo, pero sí el rostro de una representación humana que está junto al cuerpo, pues sí se aprecia, ¿no? En una roca, de los pocos petrograbados que encontramos en esta zona serrana, pero sí, de nueva cuenta, está muy claro que esa roca está en el agua, es decir, el agua y la representación rupestre están en una asociación ahí muy clara e eminente, ¿no? La siguiente. Bacurato, también ya hacia la parte donde está la presa, en Sinaloa, y esas están en la parte alta de un cerro, cuya falda del cerro es donde inicia la presa. Pero ya estamos con la idea de encontrar petrograbados en la cúspide de estos cerros, donde vamos a encontrar representaciones geométricas elaboradas, no con una forma muy clara. Estas formas han sido en algún momento clasificadas, alguien les ha llamado laberintos. Yo les llamaría de otra manera, pero no he tenido así, digamos, todavía la claridad sobre la complejidad de los grabados, cómo están asociados, ¿no? Sí, prácticamente es una roca enjollada, llena de, completamente atiborrada. Es un arte rupestre muy barroco, por llamarlo así. Sí. El que encontramos en algunas zonas. El siguiente. Un poco, ¿no?, de algunas otras zonas de arte rupestre. Esto ya es pintura. En la bahía de San Ignacio, un lugar también que hay que llegar con lancha durante varias horas, donde tenemos también esas expresiones, ¿no?, de otro tipo, pero claramente la presencia de asentamientos humanos. La siguiente. Y muy cerca de este lugar está la isla de la Ventana, una isla donde encontramos justo en la parte costera estos petrograbados. Este es el más importante, hay más, pero vemos ahí el detalle geométrico de hacer una espiral, ¿no? Maravilloso. ¿Sí? Pura geometría. No hay representaciones humanas. Aquí es geometría. Y como elemento geométrico, la espiral pues nos marca un centro y la forma en cómo ese centro se va desenvolviendo, ¿sí? El simbolismo del movimiento de la espiral. Siguiente. Y esto ya es también, digamos que aquí va a haber algo muy... está mal el sitio, no es Yalacahui. Este cerro es el de Cahuinagua, ¿sí? Donde, bueno, pues este lugar, este poblado es Yoreme. Aquí ya tenemos una cultura viva, ¿sí? Donde en la cúspide de este cerro, del cerro Cahuinagua, todavía hay celebraciones. De hecho, hay un altar ahí arriba. Es un cerro bastante alto. Ese cerro se ve en toda la zona de Charay, toda la parte de lo que es Mochicahua, y esa zona es un cerro, es un referente geográfico muy visible. Y a su vez, cuando uno está arriba, uno aprecia todo el Valle del Fuerte, prácticamente.
es muy emblemático este lugar y resulta muy interesante porque el año pasado que lo visitamos, yo insistía en que debía de haber arte rupestre porque los propios pobladores no tenían esa seguridad. Ellos, con buena voluntad, nos quisieron llevar, pero para enseñarnos el altar. Ellos habían pasado por inadvertido que había grabados rupestres. Nos habían dicho que tenían referencias de que alguien había dicho que había grabados rupestres. Y nosotros, en cuanto llegamos arriba, pues comenzamos a buscarlos, ¿sí? Y lo encontramos ya casi de regreso porque no fue fácil, pero están, ese sol que ven ahí, en la parte superior, se encuentra hasta arriba del cerro. Es decir, sí, son sitios donde encontramos la representación de la montaña, el cerro, ¿sí? Como un centro sagrado. Sagrado en el significado especial que esas culturas le daban a los cerros, ¿sí? Como lugares de contacto con un mundo celestial que a su vez explicaba toda su cosmogonía. El siguiente. Y este sí es el cerro de Vialacahui, ya estamos más cerca de Mochicahui. Está muy frente al cerro de Mochicahui, está prácticamente este cerro. Este sí teníamos conocimiento de la existencia de petrograbados, que también nos dimos a la tarea de registrar el año pasado, ¿no? Muy poco definidos realmente. Llama la atención los elementos geométricos nuevamente. Aquí son 4 círculos concéntricos unidos de manera vertical, ¿sí? Donde está el compañero Samuel ahí, midiendo, uniendo el norte, una espiral con esquinas rectangulares, ¿sí? La siguiente. Y bueno, vamos a terminar. Ya nos pasamos, ¿verdad? Bueno. Pero vamos a terminar con el Cerro de la Máscara, que es el sitio que estamos investigando y que nos parece tan maravilloso como las labradas. Realmente es un sitio increíble. Estos son las fotografías aéreas que hemos tomado de este lugar, donde hay varios conjuntos de petrograbados que inician en su parte baja y concluyen en la cúspide del propio cerro. La siguiente. Inicia en lo que se conoce como el grupo de conjunto de la Zorra, que nosotros estudiamos el año pasado y le hemos redefinido su nombre. El nombre apropiado de este lugar es el conjunto de los 3 altares, porque encontramos de manera muy manifiesta la representación de 3 altares en este conjunto. Y aquí, este personaje, regularmente en el arte rupestre, cuando no entendemos y vemos representaciones antropomorfas como esta, muy sofisticadas, el término que muchos arqueólogos emplean o personas que los visitan, pues los empiezan a denominar como los chamanes, ¿no? La representación del chamán, del personaje que dirige al grupo y que consecuentemente lleva la vestimenta que lo distingue por ser quien posee el grado mayor, ¿sí? En cuanto al culto que ellos tienen y que permite a todos quienes forman parte de ese culto, pues ascender en sus diferentes etapas de experiencia y de conocimientos, ¿no? Esta es una representación antropomorfa, más o menos definida. Tiene problemas el petrograbado en cuanto a su conservación, no nos permite definir algunos aspectos del rostro, pero encontramos la representación humana también muy extraña, porque hay un brazo, 2 brazos ahí que salen. En su parte posterior tiene lo que es en diagonal una especie de cuenta de una línea con pequeños flecos, ¿sí? Le han llamado cuenta de años en otros petrograbados de otras partes. Es lo que se supone o han interpretado así. Y tenemos un disco solar o un escudo solar muy cercano a este individuo que de alguna manera
también es una asociación que encontramos con otros petrograbados antropomorfos y que nos empiezan a reflejar un patrón que no es una coincidencia, algo tiene que ver con lo que están significando. El siguiente. Y estos son de este conjunto, pues los petrograbados, ¿no? El de la zorra, que es el más emblemático, que es finalmente es la representación de este animal, pero lo más importante a representar es su cola en espiral, ¿no? Porque la cola, con esta representación en espiral, pues adquiere el carácter geométrico, emblemático y central de las representaciones rupestres de este sitio. Y también encontramos de nueva cuenta los cartuchos con una cruz o X inscrita, que los vamos a encontrar en Las Labradas, en Tacuchamona, en Cerro de la Máscara y en otros sitios más. Llama la atención, en la parte superior, opuesto a la zorra, está ese petrograbado donde sale un personaje humano o antropomorfo, como saliendo de un rectángulo, ¿sí? Que me adelanto un poco, pero para mí es una representación que por vez primera vamos a encontrar aquí en el fuerte, en Cerro de la Máscara, y que más bien lo hemos encontrado en representaciones más hacia el norte, hacia el suroeste de Estados Unidos, que es la representación del laberinto, y en este caso de un personaje saliendo de un laberinto. La siguiente. De nueva cuenta, las representaciones que nos indican de la centralidad y lo sagrado de estos sitios, porque están el cartucho con la cruz inscrita y la representación del sol con sus rayos, ¿sí? La siguiente. Ya el siguiente grupo que está más arriba, ascendiendo el cerro, y que coloquialmente se denomina como la reina por este petrograbado, que no es ninguna reina, sino es otro de estos grandes representaciones antropomorfas, parte de la cosmogonía central de esas culturas. Claramente, un antropomorfo con los brazos extendidos hacia arriba, de pie, y emergiendo en la zona de su estómago de un círculo concéntrico que tenía más elementos grabados, pero pues que se haya completamente erosionado. Y muy cerca de este petrograbado, asociado en el mismo panel, igual vamos a encontrar otra vez representaciones circulares en este caso, círculos concéntricos, ¿no? Pero, de nueva cuenta, quiero ser reiterativo en la importancia en señalar que hay una jerarquización en esas representaciones geométricas de grabados rupestres, donde el hombre, la representación humana, es el centro de todo. Es decir, lo que marca el centro y la parte más importante de estas representaciones. La siguiente. Otras más, conforme vamos ascendiendo, vamos a encontrar de nuevo las representaciones solares, espirales, círculos concéntricos, dobles espirales. Es muy rico el Cerro de la Máscara en todo esto. Siguiente. Y aquí ya lamentablemente hay unos que se han ido perdiendo, que son grabados también muy detallados. El problema que tenemos en este lugar es que, a diferencia de Las Labradas, aquí no es basalto, es una cantera pues fácilmente deleznable, fácilmente se puede dañar y se erosiona constantemente, y muchos de los grabados se están perdiendo. Las otras dos fotografías centrales que encontramos, las representaciones de huellas humanas, que también lo vamos a encontrar en todo nuestro arte rupestre en Sinaloa, pero también es distintivo del arte rupestre en muchas partes del mundo. La representación de pies, de huellas, de improntas humanas, ¿no? La siguiente. Bueno, otros petrograbados que quise un poco
también poner aquí, los hemos estudiado como parte de esta cosmogonía, las orugas, esa oruga que está en la parte superior, en fin, varios elementos. Las horadaciones, la foto central, una piedra con una horadación, eso es artificial naturalmente, ¿sí? Y en la parte del conjunto de la zorra les mencionaba, claramente estamos ante lo que fueron 3 altares. Están orientados y tienen una característica que tienen estas horadaciones que vienen a ser depósitos para la realización de determinadas ceremonias o rituales en esos espacios. La siguiente. En las labradas también hay uno, en algún otro momento lo mencionaremos. Y este ya es la cúspide del cerro, son los grabados que se encuentran arriba, muy emblemáticos también, las espirales, estos aparentes laberintos o tejidos que no tienen una forma o un patrón definido, son elementos abstractos, pero están marcados en el cerro, en esas piedras, ¿sí? En la parte alta. En la parte inferior hay una fotografía de una cruz, ¿sí? Que está en la parte superior también. Es una cruz que está escondida porque está por abajo de la piedra, pero pues llama mucho la atención. Ha sido en un primer momento el arqueólogo que estuvo en este lugar quiso verla como una identificación de lo que es la representación de la estrella de la mañana, ¿no? Que es en la cosmovisión prehispánica ya tardía, lo vamos a encontrar con una forma muy similar, ¿sí? La siguiente. Bueno, ya con esta imagen concluyo. Básicamente, aquí, de forma muy clara, ya observamos lo que es un laberinto. Este petrograbado se encuentra en el Cerro de la Máscara y la forma laberíntica que nos conduce al interior de lo que parece una doble espiral con diferentes caminos, es lo que representa esta figura, pero llama la atención que justo en la entrada a este lugar se halla una representación antropomorfa, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos la asociación del laberinto donde una persona está entrando a ¿sí? Que lo encontramos en literatura no de nuestras culturas, pero sí del suroeste de Estados Unidos. Por ahí tengo la referencia, donde me sorprendió realmente. Voy a contactarme con el autor de ese texto porque evidentemente sí tenemos una asociación. De hecho, él trata de explicar la presencia del laberinto en las cestas que llevaba a cabo esta cultura del suroeste, y él interpreta que debió de encontrarse también en los petrograbados, pero no encuentra ningún referente. Entonces, para mí, esos son los referentes ya de encontrar este símbolo muy claro en cuanto a petrograbados, ¿no? Bien, pues de manera muy general, rápida, les acabo de mostrar algunas de las características de este arte rupestre, que como verán, aún estando equivocado en mis apreciaciones, pues es evidente que al observarlo de una manera más detallada, más profunda, pues no vemos una simplicidad, o la simplicidad con la que comúnmente se ha aludido que representan, o en otros casos se les quiere ver como con una explicación también desde el punto de vista topónimo o desde el punto de vista muy nahuatlato, como representaciones de lo que pues representaban propiamente los símbolos prehispánicos que son muy recurrentes entre los mexicas y las culturas del altiplano y en otras culturas. Aquí no estamos encontrando esos elementos, estamos ajenos en los petrograbados a esas representaciones que comúnmente encontramos en la cerámica, en otro tipo de representaciones
en la arquitectura propiamente, estamos alejados de ello. Aquí estamos ante una idea, si se quiere ver así, más primigenia en cuanto a la representación de una cosmogonía donde lo geométrico es la parte fundamental, es la transmisión de estas ideas a través de símbolos compuestos de elementos geométricos que parten del punto, del círculo, del rectángulo, y que se vuelven más complejos cuando se convierten en personajes humanos o animales, ¿sí? Por lo mismo también es más compleja la interpretación y es todo un reto, a mí me lo parece, ¿no? Nos queda poco tiempo para las preguntas que quisiéramos Gerardo y yo hacerte. Voy a primero darle la palabra a Gerardo para que hagan las suyas y después me resumiré a un par de preguntas que sí quisiera que me pudieras responder. Gerardo. Claro, claro. Bueno, yo sí tengo una pregunta que me asaltó desde que el momento que escuché que todavía hay muchísimo por explorar en nuestro estado y de ver estas fotografías de algunos lugares recientemente registrados. Maestro Joel Santos, ¿qué se puede hacer? Yo tengo dos muy buenos amigos. Uno le gusta por afición ir de cacería y él me ha contado que le ha tocado encontrar piedras con algunos grabados por el municipio de Lota, por ahí por la Cruz. Y tengo otro amigo que también se dedica él a la entomología, andar buscando insectos, especies, etcétera. Y también le ha tocado ver algún tipo de cosas así. Y seguramente muchas personas que están en este momento viendo este conversatorio, pues en algún momento han encontrado, han visto o han sabido de petrograbados en algún lugar de nuestro estado. ¿Qué se puede hacer? ¿A dónde dirigirse cuando uno encuentra algo así? Para que este tipo de cosas haya un registro más amplio, primero que nada, y segundo lugar, pues se pueden conservar porque son importantísimos para armar el mapa, el rompecabezas, digamos, de nuestra historia, ¿no? Sí, así es. Fíjate que estamos muy retrasados en esa parte. Creo que en lo individual, pues lo que nosotros invitaríamos es que las personas que encuentren esos lugares los reporten al instituto, no solamente acudiendo a las oficinas, sino por correo electrónico, ahora con las tecnologías que tenemos. Para eso es muy importante siempre el que puedan aportar una evidencia, una fotografía, claro, para tener una certeza de que en realidad se trata de un petrograbado, porque muchas veces nos hemos encontrado con representaciones que muchas personas creen ver y en realidad son formas naturales de una piedra. No tienen esa parte humana en cuanto a su talla, ¿no? Es importante contar con una evidencia gráfica, reportarlo al Instituto Nacional de Antropología e Historia, nuestras oficinas ya sea en Culiacán, allá en Ángel Flores, o en Mazatlán, en el Museo Arqueológico. Pero también, como les decía, ya tenemos nosotros en redes sociales, en Facebook tenemos nuestra página Centro INAH Sinaloa, también en Twitter, en la zona arqueológica Las Labradas, también tiene su página de Facebook, al igual que Cerro de la Máscara. Entonces, digamos que ahí es donde pueden acercarse a nosotros y preguntarnos e intercambiar puntos de vista, ¿sí? Creo que sería importante porque muchas veces pensamos que pues eso es tarea de la institución o de los investigadores hacer este trabajo. Yo pienso que deberían de existir organizaciones o grupos, ¿sí? De observadores que se dedicaran a reunir esas evidencias, esos lugares, para que de esta manera todos tengamos presentes dónde están, lo cual nos va a ayudar no solamente a registrarlos, sino a protegerlos sobre todo, ¿sí? Claro. Y darlos a conocer, difundirlos, ¿sí? Entonces,
yo creo que es momento también de organizarnos colectivamente, porque el patrimonio rupestre en grabados, esta área de investigación es nueva en México. En México, que el año pasado el Instituto Nacional de Antropología e Historia cumplió 80 años, pero cumplió 80 años de hacer investigaciones en cuanto a lo arqueológico de las zonas monumentales, de las grandes culturas mesoamericanas, y el territorio más grande del país, paradójicamente, no está siendo investigado, y en este hay un arte, una serie de, un patrimonio enorme de carácter rupestre que envidiaría a algún otro país, en particular Sinaloa. En Sinaloa no tenemos una cantidad precisa de estas manifestaciones, pero lo que sí sabemos es que en cuanto a técnica, en cuanto a calidad, en cuanto a representaciones, somos de lo mejor que hay en el país, en el norte de México, de arte rupestre en petrograbados. Seguramente, Joel, la riqueza, la gran abundancia de todas estas expresiones en el estado de Sinaloa tiene que ver con el hecho de que tenga 11 ríos. Si los lugares están siempre asociados al agua y tienes 11 ríos que discurren toda la geografía del estado, pues es lógico esperar que se encuentren una gran cantidad de sitios. Hay algo que viendo toda esta explicación que nos dabas y la panorámica general de todos los sitios en los que se han encontrado y se han registrado más recientemente, siempre he pensado yo, y quisiera conocer tu opinión, los lugares eran espacios sagrados, lugares a los que los pueblos concurrían para llevar a cabo una ceremonia o hacer la invocación a una deidad. No eran sitios en donde se habitara o se viviera. En eso estamos bien claros, ¿no? De acuerdo. Y entonces, si eran lugares a donde se concurría para hacer ceremonias, no cabe pensar que la proliferación y a veces justa posición de muchos de estos petrograbados tuviera que ver algo así como, por encontrar alguna analogía, como las velas que en la Iglesia Católica llevan y le ponen al santo una y otra vez, que en este caso, llamémosle así, los fieles, los creyentes o la gente que acudía a la ceremonia hacía otro tanto. No sé si me explico. Sí. Sí, es decir, sí eran lugares también donde se colocaban ofrendas. Evidentemente, sí lo fueron. Sabes que todavía, de alguna manera, es vigente que esos sitios siguen teniendo una función, no la que tuvieron original, pero las poblaciones indígenas se lo siguen dando en algunos lugares. En Nayarit hay sitios de petrograbados donde acuden los huicholes. Me dicen los compañeros que, pues, tú conoces a Paco Samaniego, ¿no? Quien él ha investigado toda esa zona y menciona que precisamente en las horadaciones de las rocas, los huicholes dejan ofrendas, algodón, maíz y demás, ¿no? Uh-huh. En el caso de Sinaloa, por ejemplo, el cerro de Cahuinagua, se hacen ceremonias, se hace la ceremonia muy importante, que es la petición de lluvias, se hace en mayo, ¿sí? Y aparte de danzas que se desarrollan ahí, pues también se llevan a cabo, se hace un altar y se depositan ofrendas. Este tipo de evidencias pues difícilmente se pudieron conservar en sitios que estaban al exterior. Todo eso seguramente, pues no seguramente, es un hecho, todo eso desapareció, pero te puedo asegurar que estos lugares, como espacios sagrados, como centros, también eran espacios rituales, ¿sí? Y encontramos todo este tipo de expresiones. Y te digo, hoy en día
no lo conocemos tampoco muy bien, pero siguen siendo en algunos casos, todavía forman parte de, o las nuevas cosmovisiones los han apropiado. Claro. Gerardo, ¿tienes alguna otra pregunta? El tiempo ya se nos vino encima. No. Yo con eso me quedaría. ¿Qué más le puedo preguntar al maestro Joel Santos? Y la verdad ha sido una explicación verdaderamente impresionante de todo lo que tenemos en el estado y lo que falta por ver, ¿no? Creo que en mi caso quedo más que complacido, pero también con muchas dudas, que eso es bueno, ¿no? Sobre todo para volverlo a invitar al maestro Santos para seguir platicando este tema que hay mucho todavía, yo creo. Coincido contigo y te doy las gracias nuevamente, Joel, porque la panorámica que nos has dado nos ha llevado a entender primero la riqueza que tenemos en el Estado y también la certeza de que están trabajando en la vía para entenderla, ¿no? Y comprenderla. Y como alguien decía, entender lo que se tiene a veces es la mejor forma de conservar. Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias al colegio por esta invitación y con mucho gusto. A mí, yo estoy complacido también de presentarles este trabajo. Es la primera vez que hago una presentación más de carácter interpretativo de los sitios de grabados, porque considero que ya es momento también de que le demos la importancia que merecen. Yo creo que sí. Hoy en día, ¿no? Y muy completo. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, a nombre del maestro Carlos Azueta, de un servidor y de todos los que laboramos en el Colegio de Sinaloa, les reitero que este es un programa producido por la Dirección de Archivos Históricos y Bibliotecas del Colegio de Sinaloa y este ha sido el diálogo con el maestro Joel Santos, un conversatorio más de la serie de conversatorios del Colegio de Sinaloa. Por esta ocasión estamos por concluir. Agradecemos su atención, pero lo invitamos para que siga escuchando y viendo los próximos conservatorios del Colegio de Sinaloa. Hasta pronto.